viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente por esta vía y por este medio virtual en el cual pues hemos estado ministrando la palabra constantemente, y es una bendición extraordinaria poder hacerlo. Hoy queremos continuar con el tema de la escuela del servicio. Hemos estado iniciando recientemente, la semana pasada iniciamos la escuela del servicio, y nuestro anhelo es poder escudriñar la palabra y conocer todas aquellas cosas que creo que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros, y que debemos de conocerlas para que eso nos ayude a poder desarrollar, a poder hacer un servicio agradable realmente delante del Señor. La semana anterior empezamos a platicar del tema del fundamento del servicio, y dijimos pues que el fundamento del servicio es el amor. Si no tengo amor, como dice la Escritura, ¿verdad? Nada soy. Así que todo lo que nosotros hagamos, si no lo hacemos con amor, no tiene valor. Así que, bueno, no voy a entrar otra vez a hablar de eso, pero solamente lo mencionaba porque pues estamos recientemente empezando esta nueva faceta de estudios que queremos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Vamos a presentarnos en las manos del Señor. Papito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente porque nos permites poder estar en tu presencia, Señor, siempre con mucha gratitud en nuestros corazones por el privilegio que nos das de poder ministrar tu palabra, pero también, Señor, con la bendición como hijos tuyos que tenemos, Señor, de poder acercarnos a ti para suplicarte que traiga sobre nosotros una palabra, Señor, que venga a fortalecernos, a enseñarnos, a instruirnos, a capacitarnos y a llevarnos a una dimensión adecuada en cuanto a lo que se refiere al servicio. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos, porque entendemos que tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, algo que veo en la Escritura, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, es que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, traía una comisión que existencialmente se le había de alguna manera propuesto, pero que Él de forma voluntaria decidió cumplir con esa comisión, y era convertirse en el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En otras palabras, venir a ser aquí a la tierra el Salvador del mundo. Y ese era su objetivo principal, convertirse en el Salvador del mundo. Claro que ese propósito tenía facetas, tenía etapas que había que cumplir, y que cuando nosotros vamos a la Escritura, esas etapas se describen. Pues entonces, y una de las cosas que dice la Escritura es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y esto es bien tremendo, porque lo que se había perdido, pues se había perdido la autoridad, se había perdido el reino, se había perdido muchas cosas, se habían perdido con aquel tropiezo que hubo allá en el huerto del Edén. Y entonces, hermano, esto trajo como consecuencia que entonces el Señor viniera a buscar lo que se había perdido. Pero dentro de las cosas que se habían perdido, hermano, quizás una de las cosas más importantes sea el hombre. El hombre se había perdido. Entonces Jesús dijo que Él precisamente venía a buscar personas. Pero Él no venía a buscar cualquier tipo de personas, sino personas específicas venía a buscar. Ahora, esto es muy importante, porque cuando nosotros contextualizamos la palabra, resulta que no solo el Hijo vino a buscar algún tipo de persona, sino también el Padre. Cuando nosotros vemos en la Escritura, vino a buscar un tipo de personas, y el Espíritu Santo también viene a buscar un tipo de personas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscan personas,
pero personas con características específicas para cumplir una función específica en ellos también. Entonces veamos lo que nos dice aquí la escritura, hermano, y esto pues lo hemos enseñado con ustedes en algún momento, así que no es algo nuevo, ¿verdad? Sino que es algo pues que ya hemos platicado. Mire lo que dice Marcos capítulo 2 versículo 17, y voy a utilizar esta versión Castilian porque dice: Jesús oyó lo que decían y les contestó: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo no he venido, oiga, no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Entonces quiere decir que Jesucristo, el Hijo, cuando Él vino a la tierra, como su función, su comisión, hermano, era poder convertirse en el Salvador del mundo. Y Juan el Bautista lo había identificado diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él viene a buscar personas, pero ¿qué tipo de personas venía a buscar? Pecadores. Ahora, definitivamente, si venía a buscar pecadores, no venía a buscar a toda la humanidad, por supuesto, pero no todos iban a reconocer que son pecadores. Realmente, cuando uno le dice a una persona, arrepiéntase de su pecado, ¿cuál pecado le dicen a uno, verdad? Usted es pecador. ¿De qué le dicen? Yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los vecinos, yo le doy limosna, no sé qué, y empiezan a mencionarle todo. Y hermano, y realmente no todos los hombres van a reconocer que hay ese tipo de deficiencia y que definitivamente nadie podrá salvarse si no es a través de Jesucristo. Por eso es que es tan, pero tan importante que nosotros, hermano, podamos darnos cuenta que el Señor vino a buscar pecadores para llevarlos a un nivel de justos, porque eso es el propósito realmente del Señor. Y aquí dice: yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Entonces Él busca pecadores para poder llevarlos a la condición de justos. Ese es su plan, ese es su propósito. Hacia eso el Señor está encaminado, porque Él vino a ser el Salvador del mundo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y qué lindo también esto, ¿verdad? Por el otro lado, el Padre también busca un tipo de personas, pero el Padre ya no busca pecadores. Ahora dice Juan capítulo 4, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Es decir, ¿cuál es el propósito, hermano? El Padre anda buscando adoradores que lo adoren. Hermano, Jesucristo anda buscando pecadores que lo reconozcan, hermano, como Salvador de sus vidas. El Padre no viene a buscar ese tipo de personas. El Padre anda buscando a los adoradores. ¿Para qué? Para que los adoradores lo puedan adorar. Pero ¿qué tipo de adoradores? Que sean adoradores verdaderos. ¿Por qué? Si aquí dice que son adoradores verdaderos los que el Padre busca, quiere decir que hay adoradores falsos. Entonces tenemos que entender que hay un perfil que tenemos que llenar, hermano, como adoradores, ¿verdad? Después de haber alcanzado la salvación, nos tenemos que convertir en adoradores con el propósito realmente, hermano, de adorar al Padre y que Él se sienta satisfecho como nosotros lo adoramos. Es triste, es lamentable saber que muchas personas no tienen el menor interés de adorar a Dios porque, hermano, lo que buscan ellos es adoración para sí mismos. Y ese es un principio que proviene del lado de las tinieblas, porque usted se recordará que el mismo Luzbel, cuando tentó al Señor allá en el desierto, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué tremendo, porque entonces el diablo también anda buscando quien lo adore, ¿verdad? El Padre anda buscando los adoradores, el diablo anda buscando la adoración de los adoradores, hermano, y es tremendo, ¿verdad? Entonces, creo yo, hermano, que nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar. Y es que, hermano, realmente eso es lo primero. Primero viene la salvación, después viene la adoración y después viene el servicio. Y fíjese que pareciera que debería ser al revés, pero la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces quiere decir primero la adoración y después viene el servicio. Ok, entonces esto es lo que busca el Padre. Ahora mire, Hechos capítulo número 13, versículo número 2. Todos estos estaban, aquí estoy leyendo otra vez la versión Castilian, todos estos estaban dedicados al servicio del Señor.
Voy a tener un momentito aquí antes de seguir leyendo. Aquí era la iglesia de Antioquía, donde habían un grupo de ministros del Señor, pero que definitivamente también eran ovejas del Señor, ¿verdad? Y por eso lo ponemos aquí. Pero fíjese, todos estos estaban dedicados al servicio del Señor. Un día en que ellos ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les voy a encomendar. Es decir, el Espíritu Santo andaba buscando servidores, pero servidores, hermano, que quisieran hacer la obra. Y ahora dice que estos estaban dedicados al servicio del Señor. Y entonces el Espíritu Santo dijo: apártenme a estos dos. Estos dos servidores son los que yo necesito para encomendarles una misión. Y una misión, hermano, que realmente una misión maravillosa, ¿verdad? La que le iban a encomendar a Pablo y a Bernabé. Y bueno, pero si usted se da cuenta, entonces, hermano, el resumen que yo quisiera presentarle aquí, la búsqueda divina, ¿verdad? ¿Qué busca el Hijo, hermano? ¿Qué es lo que busca el Hijo? Según Lucas 5:32, busca pecadores en esta versión Castilla. Hermano, ¿qué es lo que busca el Padre? Según Juan capítulo 4, verso 23, busca adoradores. Y hermano, ¿qué es lo que busca el Espíritu? Hermano, busca, según Hechos capítulo 13, versículo 2, busca servidores. Esto es glorioso, esto es maravilloso, esto es precioso, hermano, porque, porque mire, nosotros vemos que las cosas tal como fueron al principio van a ser al final. Y una de las cosas que nosotros vemos en el principio es que, hermano, al Adán que el Señor puso en el huerto le asignó funciones. Y dentro de las funciones que le asignó es que labrara y cuidara el huerto. Es decir, y cuando nosotros vemos ahí, hermano, hay un tipo de siervos que el Señor está delegándole aquella función. Ahora vemos en el principio de la iglesia que está delegándole función otra vez a siervos, a servidores. Cuando digo siervos no me refiero forzosamente a ministros, porque a veces tenemos el concepto, los siervos del Señor refiriéndose a ministros. No, los siervos del Señor son todos aquellos que le sirven al Señor de una manera adecuada. Entonces, en el principio de la iglesia también siervos del Señor. Luego nosotros vemos, hermano, allá en el libro de Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos. Entonces, hermano, en el principio hay siervos, en el final hay siervos. Eso quiere decir, hermano, que definitivamente el Señor nos está dando una enseñanza a través de esto, diciéndonos la importancia que tiene que nosotros nos convirtamos en siervos. Y cuando digo siervos, hablo de servidores. Por eso yo le he puesto este tema, la búsqueda de servidores. Hermano, se supone que si el Señor, perdón, el Espíritu Santo anda buscando servidores, es porque ya, hermano, pasaron por la faceta. Fíjese, los servidores ya pasaron por la faceta de ser pecadores y reconocer a Cristo, hermano, para empezar su carrera como justos, pero también ya pasaron su carrera, su faceta como adoradores, y que ahora, hermano, van encaminándose definitivamente hacia ser esos siervos del final del tiempo. Fíjese que, como le decía, al principio siempre han habido siervos, pero al final siempre hay siervos. Si usted se da cuenta en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice la Escritura, hermano, que hay un libro donde están escritos los que le sirven al Señor, y por eso dice que se va a discernir entre el que le sirve y el que no le sirve. Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, dice que va a haber ese discernimiento entre quién sirve y quién no sirve, y quién es siervo y quién no es siervo. Eso va a suceder. Entonces, hermano, cuando vemos las gradas nosotros de aquellas famosas 15 gradas de los cánticos de ascenso gradual, esas, hermano, del capítulo 120 del libro de los Salmos al capítulo 134, en el último escalón, hermano, en la grada número 15, ¿sabe quién aparecen? Los siervos, porque dice ahí en el Salmo 134, los que le sirven de noche al Señor son siervos, son servidores, hermano, gente que le sirve, pero en todo momento, no solamente cuando las cosas le van bien, no, sino que en todo momento debemos de aprender a servirle al Señor. Y entonces yo creo que el Señor nos está diciendo realmente que en el último tiempo realmente se van a discernir los que son verdaderamente siervos. Ahora, si el Espíritu Santo anda buscando servidores, entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de servidores somos.
Porque esto es algo bien tremendo. Y fíjese, hermano, que entonces yendo a escudriñar un poquitito, a estudiar un poquitito con relación al idioma hebreo y al idioma griego, resulta que hay varias palabras que se traduce siervo, servidor, hermano o sirviente. Estas tres palabras me dediqué a buscar: siervo, servidor o sirviente, porque son palabras que, hermanos, son sinónimos cuando nosotros las vemos en las escrituras. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar la estatura de siervos. Pero insisto, no estoy hablando de ministros primarios, estoy hablando de todos los que le servimos al Señor, sin menospreciar ningún tipo de servicio, porque todo, así como se dice en lo secular, ¿verdad? Que cualquier trabajo dignifica al individuo. Cualquier tipo de trabajo dignifica al individuo. Amén. Pero aquí diríamos, hermano, que realmente, hermano, no importa qué tipo de servicio hagamos, cualquier servicio dignifica al cristiano, al Hijo de Dios, lo dignifica definitivamente. Entonces, creo yo que es muy necesario que analizamos qué tipo de siervo soy yo, qué tipo de servidor soy yo, qué tipo de sirviente soy yo. Y no sé, nadie se va a sentir ofendido porque digo sirviente, porque realmente eso es lo que somos del Señor, sirvientes del Señor. A veces no muchito nos gusta, pero es una realidad. Entonces, mire, yo le puse aquí, hermano, siervo, servidor o sirviente. Y entonces empiezo a ver, lamentablemente se me fue todo de una vez, ¿verdad? Pero mire, aquí por lo menos hay 18 palabras que se traducen como siervo, servidor o sirviente. Cualquiera de estas tres palabras, ¿verdad? Hermano, pero son 18 palabras, perdóneme, hermano, pero mire, está, por ejemplo, la palabra Enosh, la palabra Nahar. Estas son hebreas. Cuando se antepone la palabra o la letra H, son hebreas, son del Antiguo Testamento. La palabra Abad otra vez, hermanos, son dos veces esta palabra, solo que tienen connotaciones a veces distintas. Luego la palabra Ebed, la palabra Abodá, la palabra Sharat, y estas ya son 7 hebreas, y luego empiezan, hermano, las otras serían para 18, serían 11, ¿verdad? Que son griegas: diáconos, doulón, doulos, serapón, latreu, leitorgos, oqueletes, paidagogos, paidetes, país y juperetes. Mire, hermanos, son de estas 18 palabras. Mire qué tremendo, 18 palabras. Entonces aquí el Espíritu Santo anda buscando servidores, gente que se quiera dedicar al servicio, gente que le quiera servir al Señor. Eso es lo que anda buscando el Espíritu Santo. Y es que el servicio es una dimensión que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que alcanzar, hermano. No es una iglesia, perdón, no es una faceta optativa, porque algunos dicen: no, pastor, mire, yo voy a la iglesia, cumplo con esto, trato de ser fiel en mis diezmos, en esto y lo otro, pero no, eso de servir si no es conmigo, porque mire, mis ocupaciones son muchas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero yo le quiero decir que realmente está equivocado. Porque si usted no tiene tiempo para el Señor, hermano, cuando usted tenga una necesidad, va a ir a clamar al Señor, y el Señor por misericordia lo va a escuchar. Pero mire, la Biblia dice: el servidor tiene privilegios extraordinarios de parte de Dios. El que me sirve, mi Padre lo honrará. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Hermano, y si nosotros buscamos los beneficios del servirle al Señor, son maravillosos todos los beneficios de servirle al Señor. Y hermano, de verdad me quedaría corto, y un día los vamos a ver porque es parte del estudio, hermano, los beneficios de servirle al Señor. Ese es un tema extraordinario que tendríamos que abordar más adelante, pero no es el propósito en esta hora. El propósito es que tú sepas que el Espíritu Santo anda buscando servidores. ¿Y dónde fue el Espíritu Santo? A la iglesia de Antioquía. ¿Por qué fue a la iglesia de Antioquía? Porque ahí habían hombres dedicados al servicio, gente que le quería servir al Señor. Entonces, como le quería servir al Señor, por eso fue que el Espíritu Santo se presentó en aquel momento. Entonces, mire, hermano, aquí la pregunta es: ¿y cuál de estos 18? Puede ser que incluso existan más y que a mí se me ha pasado uno por alto. Yo traté de buscarlo la mayoría, y estos fueron los que encontré. Pero ¿qué tipo de estos 18 seremos nosotros, hermano?
qué tipo de estos seremos como siervos? 18 palabras que se traducen siervo y que cada una de ellas nos va a dar una perspectiva de cómo debemos de ser como siervos del Señor, como servidores del Señor. Y cuando digo servidores, no me refiero a solo un área en la iglesia. Cualquier tipo de trabajo que se haga es un servicio para el Señor. Entonces necesitamos, hermano, evaluar esto. Ahora, pues yo quisiera empezar con este primero, ¿verdad? Quizás no sea el mejor orden, porque no los ordené como quien dice para que llegaran a ser una evolución, sino que en el orden, hermano, de acuerdo del número más pequeño de la concordancia Strong, empezando por el griego y luego al mayor perdón, del hebreo, llegando al mayor del hebreo y luego empezando por el menor del griego y llegando al mayor. Así los ordené. Entonces, este sería los servidores Enosh. Le puse ahí el número para que usted lo supiera, los servidores Enosh. Y quisiera que viéramos entonces en la escritura, hermano, mire, cuando empecé a buscar cuántas veces aparece en la Biblia esa palabra Enosh, como 500 veces aparece, es una cantidad extraordinaria. Sin embargo, no en todas las veces se traduce como siervo, ¿verdad? Y entonces yo traté de extraer aquellas veces donde se traduce como siervo, hermano, en esta palabra Enosh, porque a veces se traduce con otra, eh, con otra forma, con otro significado, de otra manera se traduce, no como siervo. Entonces yo traté de ver aquellas veces que sí se traduce como siervo y entonces qué enseñanza nos da, qué características, cuál es el perfil de los servidores Enosh. Eso lo tenemos que llegar a conocer. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, si esto es una evolución, cuando empecemos a estudiar cada uno de ellos, vamos a ir enriqueciendo y vamos a sacar un perfil. Claro, claro que el perfil a veces podría ser como decir, Dios mío, eh, recuerdo que en un momento dado, una persona, bueno, me pidieron que fuera a dar una enseñanza con relación a los ancianos y a los diáconos en una iglesia. Hace muchos años de eso. Y entonces con mucho gusto preparé un mensaje, fui, presenté los requisitos de los diáconos y los requisitos de los ancianos. Hermano, eran unas 20 personas las que estaban ahí, ¿verdad? Escuchando la enseñanza, porque en la noche, eso fue en la tarde, y en la noche a ellos los iban a reconocer con ese llamado. Es decir, algunos iban a ser ancianos y otros iban a ser puestos como diáconos. Entonces, cuando terminó la enseñanza en la tarde, se acercaron la mayoría de ellos, o un grupo por lo menos bastante fuerte de ellos, y me dijeron, pastor, nosotros no vamos a aceptar en la noche. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que las características son muchas y que no cubrimos esas características, no llenamos el perfil. Y entonces a veces nosotros podríamos pensar, hermano, de que no vamos a llenar el perfil, pero no se trata de eso. Lo importante es ir evolucionando, lo importante es ir alcanzando, porque si yo no sé cuál es el perfil de lo que me están llamando a hacer a mí, nunca voy a poder alcanzar o proponerme por lo menos esforzarme para alcanzarlo, pedirle al Señor que me ayude a poder alcanzar ese perfil. Entonces, por eso es que es bien importante. Entonces, miremos aquí la palabra Enosh. Mire, esta palabra, hermano, dice que viene de la palabra 605, propiamente dice mortal, así a diferencia de la 120 la palabra de donde viene la palabra Adán, que es más dignificado, dice, ¿verdad? Así, a diferencia del 120 que es más dignificado. De aquí dice hombre en general, singular o colectivo. Pero mire, aquí empieza a dar unos significados importantes. Número 1, amigo. Número 2, aspecto, extranjero, gente, hombre, humano, marido, mortal, varón, viril y siervo. Le puse esta palabra siervo con un color distinto para que usted note que significa siervo. Entonces, hablando de siervo, estamos hablando de un servidor. Ahí dice, a veces no se le expresa en español, específicamente cuando se lo usa en oposición con otra palabra. Y compárese la 376, que es otra palabra también, hermano, que significa hombre. Pero a mí me interesa, hermano, que usted vea estos conceptos. Claro, ya con estos significados, como que nosotros nos podríamos detener aquí, hermano, y empezar a ver cuántas cosas podríamos sacar con estos significados, ¿verdad?
la palabra amigo. Imagínense, entonces cuando hablamos de un siervo, una de las cosas que tiene que hacer es amigo, hermano, tiene que ser marido. Fíjese, siervo tiene que ser marido. Quiere decir, no, ay, pastor, y yo no soy casado, y entonces no, está hablando de que alguien que tenga responsabilidad, una persona que sea responsable. Está hablando, hermano, viril. Fíjese que lo viril se podría ver hasta de una manera morbosa. Pues si alguien lo ve, pues está viendo morboso. No, no está hablando viril, está hablando de alguien que sea, hermano, que sea fértil, que sea productivo. Alguien, hermano, que no se estanque, que no se limite, que no sea estéril espiritualmente hablando. Y habla de siervo, y siervo nos habla de humillación a nosotros. ¿Verdad? Una de las cosas que nos habla del siervo es de la humillación. Entonces, solo con esto nos podríamos quedar para ver aquí, como le digo, hermano, las diferentes características que nos da el significado de la palabra Enosh. Ahora, Ahora, yo quisiera realmente avanzar, hermano, y ver, como le digo, en los diferentes versículos dónde se traduce la palabra siervo. Entonces, mire Génesis capítulo 14, versículo 24. Solo acepto lo que comieron mis siervos y la parte que corresponde a los hombres que han venido conmigo. Mire qué tremendo, hermano. A los hombres que han venido conmigo, Aner, Escol y Mamre, que ellos tomen su parte. Fíjese qué tremendo, porque déjeme darle contexto para que usted pueda comprenderme un poquito mejor hacia dónde quiero enfocar esto, hermano, de estos siervos, ¿verdad? Recuérdese que aquí está hablando capítulo 14 de Génesis, está hablando de Abraham. Resulta que su sobrino Lot vivía en Sodoma y de repente hubo una batalla entre los sodomitas, hermano, y otros personajes. Y entonces lo que sucedió, hermano, es que eh, a Lot y a todos los que habitaban en Sodoma se los llevaron cautivos, es decir, perdieron la batalla y se los llevaron cautivos. Entonces cuando le dieron aviso a Abraham, resulta que Abraham no tenía gente, hermano, guerrera, no tenía hombres para pelear. Él lo que tenía era hombres ganaderos y agricultores. A eso se dedicaba básicamente Abraham. Pero cuando oyó que su sobrino Lot había sido cautivo, armó aquellos 318, porque eran 318 hombres, hermano, que dice que habían sido adiestrados en su casa. Y entonces aquí, hermano, es donde yo veo cuál es la característica de los siervos, de los servidores Enoch, porque dice, solo acepto lo que comieron mis siervos. Y la parte que corresponde a los hombres que han venido conmigo, hermano, ¿quiénes eran los que habían llegado con él? Aquellos hombres adiestrados en casa, es decir, capacitados, instruidos. Entonces, ¿cuál es la característica de los siervos Enoch? Que se dejan capacitar, que se dejan instruir, que se dejan adiestrar, que son discípulos, en otras palabras. Mire, hermano, a veces nosotros creemos que porque sabemos hacer lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia, es decir, si mi privilegio como servidor es tocar algún instrumento, si mi privilegio como servidor es, qué sé yo, danzar, si mi privilegio como es estar, hermano, en una cámara, es, qué sé yo, hacer cualquier tipo, dar clases a los niños o estar pues como servidor, tener que poner orden. Puede ser que yo sepa hacer eso, pero no porque yo lo sepa hacer, hermano, significa que yo no me deje adiestrar. Entonces, mire qué tremendo, porque cuando Pedro se estaba ahogando allá en la mar, ¿verdad? Y Pedro, siendo un gran pescador, hermano, no confió en sus habilidades, sino que gritó al Señor, Señor, sálvame que perezco. Entonces, aquí hay algo bien importante y es el hecho, hermano, que nosotros tenemos que aprender definitivamente
hermano, a dejarnos adiestrar por alguien, a que siempre va a haber un maestro que nos va a instruir, siempre va a haber un maestro que nos va a enseñar, siempre va a haber un maestro que, hermano, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, reconocer la autoridad que Dios nos ha puesto para ser instruidos, para ser capacitados. Mire, hermano, qué tremenda enseñanza la que nos da aquí el patriarca Abraham, porque este hombre, hermano, pudo haber dicho, bueno, yo no puedo ir a liberar a Lot porque estos hombres no saben nada de guerra. Sin embargo, hermano, ahora vemos que el haberlos adiestrado, el haberse dejado enseñar, el haberse dejado instruir, entonces el Señor les dio una gran victoria. Y como el dejarse instruir es sinónimo de humildad. Es decir, yo no sé nada, como Pedro, Señor, sálvame, porque aunque yo sé nadar, no voy a confiar en eso, así que sálvame tú, Señor. Y hermano, y el apóstol Pedro pudo haber nadado hacia la barca y no lo hizo. Entonces no confió en lo que él sabía, sino que, hermano, esperó que alguien que fuera su maestro lo instruyera, lo capacitara. Hermano, yo creo que eso fue lo que ayudó a Abraham en esta gran victoria que él obtuvo, porque ahora vemos cómo aquellos hombres adiestrados en casa. Entonces yo te quiero decir, hermano, qué bueno que tú le quieres servir al Señor. Sí, pastor, y mire, yo vengo de tal o cual iglesia, me alegro que vengas de tal o cual iglesia, pero sabes una cosa, aprende a que te dejen, a que otro te enseñe. Aprende, hermano, a aceptar que otro te tiene que decir qué es lo que vas a hacer. No, no te la lleves tú, que tú todo lo puedes, que tú todo lo haces. No, hermano, sino que lo que tienes que hacer es humillarte y recibir aquella instrucción. Y es que sabe que el que se humilla, Dios siempre lo exalta, hermano. No importa que tú sepas lo que se te está enseñando, tú tienes que aprender a callar, hermano, y recibir, porque mira, la persona más insignificante es la que a nosotros nos puede llegar a enseñar. Entonces, a veces uno no se deja enseñar tal cosa. Ah, no, esto ya lo sé. No, no se preocupe. Mire, hermano, aquella gente que dice, déjeme a mí solito, esa es la gente más peligrosa en ese aspecto, hermano, porque al final terminan haciendo su propia voluntad, creen que todo lo pueden, pero no, hermano, tenemos que aceptar que tenemos que hacer. Mire, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Número uno, habitaban en casa. Número dos, habían sido adiestrados. Es decir, hermano, tenían una casa. Abraham en su casa. Imagínense, hermano, Abraham 318 siervos. Perdóneme, si esta era una iglesia de este tiempo, pues, hermano, definitivamente no era, digamos, si la mayoría de personas, pues tal vez tienen en su casa un trabajador, dos, tres trabajadores. Bueno, si tienen una empresa ya será otra cosa, pero tener 318 personas solo para alimentar 318, solo para alimentar a los 18 ya es bastante, imagínense ya 318. O sea, era una cantidad grande. Sin embargo, estos hombres reconocían a Abraham como su autoridad y lo reconocían como su maestro porque habían permitido, hermano, que Abraham los instruyera, los capacitara. Mire, hermano, constantemente estamos dando las enseñanzas de la doctrina y qué importante es que la gente aprenda a fundamentarse en las... No, hombre, si yo tengo 30 años de ser cristiano, eso ya lo sé. No, hermano, no se trata de eso. Recuérdese que le he comentado yo de una persona que inclusive había estado como fungiendo como pastor en una congregación y cuando se le dijo que tenía que pasar por la doctrina, dijo, no, si eso yo ya lo sé. Y entonces, hermano, entonces llegó un momento que le dijimos, no, pero tiene que pasar. Y fue. Y al poco tiempo dijo, tenían razón. Había muchas cosas que yo no sabía. Yo creí que porque ya era pastor, ya podía. No, hermano, es que no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que nosotros tenemos que ser humildes y reconocer la autoridad para que esa autoridad nos pueda ministrar. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, nos estamos cubriendo, nosotros nos estamos protegiendo y estamos impidiendo, hermano, entonces que el enemigo venga a desviarnos del propósito de Dios. Entonces, características de los siervos Enoch, hermano, es que reciben la instrucción y tienen una casa, es decir, no andan deambulando de un lugar para otro.
tienen casa, reconocen casa, reconocen paternidad, porque aquí la paternidad se las está administrando Abraham. Pero mire entonces qué tremendo, ¿verdad? Bueno, esto lo podríamos hacer devocional, pero no es ese realmente mi propósito, hacer devocional esto. Así que, hermano, lo que quisiera es trasladarle cuál es el perfil realmente de los siervos Enosh. Y imagínense, son 18 tipos de siervos. Hay bastante que podemos hablar aquí, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Mire lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 9. Pero los hijos de Israel, pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran Enosh, porque eran hombres de guerra. Y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo, hombres de guerra, característica de los hombres, de los siervos, servidores, Enosh, hermano, es que son gente que está dispuesta a la batalla, es gente que está dispuesta para ir a pelear en contra de cualquier obra del enemigo que se levante, es gente que ha sido instruida. Fíjese el verso que citamos anteriormente, hablando de cómo Abraham tuvo que ir a pelear una batalla y que, hermano, con gente que supuestamente no conocía de eso, sin embargo el Señor les dio la victoria. Ahora resulta que estos hombres también, hermano, como parte de su perfil, es que son gente de guerra, son hombres, hermano, que están dispuestos a la batalla, más o menos como cuando David en aquella oportunidad dijo: ¿quién me diera de beber del árbol, del pozo que está en Belén? Inmediatamente los valientes salieron, hermano, fueron a, a meterse dentro del campamento enemigo, arriesgaron sus vidas. Hombres de guerra, valientes que están dispuestos a la batalla. Y como dice la escritura, despertad a los valientes, que se levanten los hombres de guerra. Hermano, esos hombres de guerra se tienen que levantar hoy. ¿Para qué? Para batallar en contra, hermano, porque la batalla está a la orden del día. Una de las cosas que hemos estado enseñando últimamente es que, hermano, la última faceta de la iglesia a nivel tierra va a ser precisamente, hermano, convertirse en un ejército en orden de batalla, un ejército en formación militar, un ejército, hermano, dispuesto para la guerra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar adiestrados, tenemos que estar capacitados, tenemos que tener nuestra armadura. También hablamos de las armaduras, ¿verdad? Las 12 armaduras que habla la escritura, y no digo que solamente esas sean, puede ser que hayan más, pero por lo menos vimos esas 12 armaduras, hermano, y es importantísimo que la iglesia esté armado. Por eso es que la escritura dice: tomad toda la armadura de Dios. Fíjese, en el libro del Cantar de los Cantares es impresionante, porque el primer verso dice Cantar de los Cantares de Salomón. Pero ese es el verso 1 del capítulo 1, pero en el verso 2 dice, hermano: si él me besara con los besos de su boca. Mire qué tremendo. Si él me besara con los besos de su boca. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver con el ejército? Mucho, porque esa palabra besar ahí es una palabra: si él me equipara con armas. Ella lo que está diciendo es: yo quiero ser una iglesia guerrera, si él me equipara con sus armas. Y, hermano, eso es en el capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 8, 8, no, perdón, 6, 9, hermano, ya en los últimos capítulos, ¿verdad? Está hablando de una iglesia que es una iglesia guerrera. Entonces creo yo, hermano, que la iglesia se tiene que preparar. Por eso los servidores, hermano, ahí se manifestó un espíritu inmundo y corriendo a esconderse van todos los servidores. No puede ser, hermano. Ahí se levantan los hombres de guerra, ahí se levanta la batalla, ahí se levanta el enemigo, se levanta en contra del enemigo para detener cualquier ataque de parte de él. Recuerde que la Biblia dice que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de temor, de dominio propio, de amor, perdón, de dominio propio y de amor. Hermano, el Señor nos ha dado, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es levantarnos, ese espíritu de valentía que el Señor nos da para levantarnos en contra de todo aquello que quiera obstaculizar, que quiera impedir que nosotros alcancemos el plan y el propósito de Dios. Entonces los servidores Enosh son: número 1, gente adiestrada; número 2, gente que tiene casa. Por lo menos esas dos cosas sacamos del primer verso. De aquí, hermano, que son hombres de guerra. Mire,
Se recuerda de David. Dice la escritura, hermano, que cuando Saúl lo atormentaba un espíritu inmundo, entonces, hermano, eh, alguien dijo, tú lo que necesitas, le dijeron a Saúl, es que un hombre que sepa tocar el arpa venga y ministre con el arpa para que tú seas liberado. Y entonces dijo un jovencito por ahí, yo conozco a uno de esos, dijo, yo conozco a uno, es hijo de Isaí, el de Belén, de Judá, y empezó a dar características, y dentro de hombre prudente, hombre, y dijo dentro de esas características, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermano, hombre vigoroso, hermano, Jehová está con él y todas las características que dieron, pero dijeron, hermano, hombre de guerra. Es decir, mándenlo a llamar, dijo Saúl. Y cada vez que David tocaba el arpa, el espíritu malo dejaba a Saúl, hermano, y él se sentía aliviado. Mire qué tremendo. Entonces, los servidores Enosh son gente, hermano, que están dispuestas para la batalla. Y que si hay que enfrentar, pues están dispuestos y no amedrentados. Imagínense que todo Israel, hermano, un gigante llamado Goliat los tenía, hermano, a 3 menos cuartillo, los tenía angustiados, hermano, y entonces fue necesario que viniera David. Y cuando llegó David y oyó y dijo, y este filisteo incircunciso, ¿qué se cree? Que ha venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, hermano. Y entonces ya la cosa y todos los demás, incluyendo a Saúl, todo el ejército, incluyendo a Saúl y los hermanos de David, estaban amedrentados ante Goliat. Y David dijo, ¿y este qué se cree? Yo voy a ir y voy a pelear contra él. Es dispuesto para la batalla. David no había ido a la batalla. David a lo que había ido es a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarle un mensaje, un recado a sus hermanos. Sin embargo, hermano, cuando vio que había batalla, pues hermano, sacó la espada y no sacó la espada, no sacó la onda. Después sí sacó la espada, pero sacó la onda, hermano, y derribó al gigante. Pero entonces tenemos que saber que como servidores tenemos que estar preparados. No se trata solamente de tener un uniforme bonito. Sí, eso está bien, pero también tenemos que aprender, hermano, a ser hombres de guerra. Gente que está dispuesto a ir a batallar en contra de aquello que se levanta. No, no gente amedrentada, no gente temerosa. Es gente valiente la que el Señor está buscando. Ah, este verso ya lo habíamos pasado, ¿verdad? Este verso ya lo habíamos pasado. Bueno, pero vale la pena leerlo, ¿verdad? Hermano, y dice, y como si es que este era el contexto, mire, pues se me traspapeló este versículo aquí, ¿verdad? Pero este era el contexto, solo se lo voy a leer porque era el contexto del primer verso que le leí. Y como oyese Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, refiriéndose a Lot, aquí dice hermano, pero era su sobrino, sacó sus siervos amaestrados, nacidos en su casa, 318, y los persiguió, los dice hasta Dan. Ok, esto ya lo vimos, así que solo era como contexto del otro versículo, ¿verdad? Ok. Mire qué hacen los siervos Enosh. Recuerden, estamos hablando del perfil de los siervos Enosh. Ok. Génesis 17:23. ¿Por qué estamos hablando del perfil? Porque el Espíritu Santo anda buscando servidores. ¿Qué tipo de servidores somos nosotros? Ok. Génesis 17:23. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa. Oiga, otra vez, y todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. ¿Qué pasa con los siervos Enosh? Que son circuncidados, hermano. Tienen que ser circuncidados. Usted sabe que la circuncisión, si hablamos en el aspecto literal, es, hermano, quitar la carne que está sobre el prepucio del miembro del varón. Eso es en otras palabras, quitar carne, quitar carne. Entonces, mire, hermano, no puede ser que hayan servidores carnales. Hermano, los servidores Enosh son gente, hermano, que se dejan circuncidar porque quieren eliminar la carne de sus vidas. Ahora, cuando hablamos de la circuncisión en la Biblia, hermano, por lo menos se habla de la circuncisión literal.
Se habla de la circuncisión del corazón, se habla de la circuncisión de los oídos también, y se habla de la lengua circuncidada. Entonces, por lo menos que le mencioné 3 o 4 cosas: la lengua, los oídos, lo literal, hermano, y el corazón. Por lo menos 4 cosas. Puede ser que hayan otras más, pero por lo menos de esas 4 me vienen a la mente. Entonces, número uno, hermano, no podemos ser carnales en nuestro corazón. Es decir, hermano, tenemos que eliminar la carne de nuestro corazón. No podemos estar, hermano, con un corazón sin circuncidar. Es decir, hay que quitar toda carne, hermano, que se establece en nuestro corazón, toda carnalidad, porque la carnalidad es el principio para una herejía, hermano, y después una blasfemia, y después una apostasía. Entonces tenemos que cuidarnos. Las carnalidades tenemos que eliminarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros le vamos a servir, imagínese usted, servidores que hablan en doble sentido, servidores que hacen bromas en doble sentido, hermano, que son mal pensados. No, no puede ser, hermano, porque por eso es que nosotros, hermano, necesitamos constantemente estar revisando cómo estamos delante del Señor. Entonces, lo primero sería la circuncisión del corazón. Número 2, hermano, la circuncisión literal. Estamos, pues no me refiero a que hay que hacer la circuncisión literal. Me refiero al hecho de que, hermano, eso nos habla de aspectos de tipo sexual. O sea, no puede ser un servidor del Señor, hermano, que tenga problemas de tipo sexual. Perdóneme, pero eso está contrario a los que establece la misma palabra del Señor. Entonces, servidores, servidores deben de ser ministrados, deben de ser circuncidados. Hermano, hay que tomar el pedernal y circuncidarlos para eliminar aquella carne que está obstaculizando el desarrollo de su privilegio, de su ministerio. Hermano, entonces el Señor quiere que eliminemos toda situación de tipo sexual ilícito, porque el sexo dentro del matrimonio, hermano, y en el orden de Dios no hay ningún problema. El problema es cuando la carnalidad se mete ahí también. Entonces por eso es que la Biblia dice: cada uno tenga, ¿cómo dice? Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. No contaminemos nuestro lecho, hermano, con cosas como pornografía, como ese tipo de situaciones que lo único que vienen a hacer es a perturbar realmente, hermano, el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo anda buscando servidores. ¿Qué tipo de servidores? Uno de esos tipos de servidores es, hermano, los siervos Enosh. Pero resulta que los siervos Enosh son circuncidados. Entonces, tenemos que aprender a ser circuncidados en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, déjeme mostrarle algún otro. Esto es tremendo, mire. Esto es tremendo. Jueces capítulo 6, versículo 25. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, le está hablando el Señor a Gedeón: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de ese peñasco. Toma el segundo novillo y ofrécelo en holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que, como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Qué está haciendo aquí Gedeón? ¿Cuál fue la orden que recibió de parte del Señor? Hermano, derribar el altar a Baal y el altar a Acera. Eran altares familiares, pero el Señor le dijo: derriba esos altares en la casa de tu padre. No puede ser que tú eres un siervo de Dios y no puede ser que tú estés cayendo en eso. Pero aquí la palabra siervos, tomó a 10 siervos hizo aquello que Dios le había encomendado. Entonces, esa es la palabra Enosh ahí. Entonces, ¿qué pasa con los siervos Enosh? Hermano, que no son idólatras. Entonces, algo que tenemos que aprender: que no podemos ser servidores idólatras, hermano. Perdóneme, pero lamentablemente allá en la iglesia tradicional eran ídolos
de metal, de madera, como dice el canto aquel, o de bronce, ¿verdad, hermano? O de algún otro tipo de material. Pero lamentable en este tiempo, hermano, los ídolos son otro tipo, otras personas las que se han caído en la idolatría. Entonces resulta que se idolatran los grupos de alabanza, que se idolatran los predicadores, que se idolatran, mi hermano, bueno, y las personas mismas en una idolatría, hermano, se idolatran los templos, se idolatra la iglesia, se idolatra, no, hermano, o tal o cual tipo de instrumentos, o hermano, no podemos nosotros. Ahora viene el Señor y dice que los siervos o Enoch son aquellos, hermano, que no de ninguna manera, hermano, son idólatras, sino que derriban los altares idolátricos, los altares familiares, los derriban, hermano, los altares generacionales, los vienen a derribar. Ah, pero es que esto le perteneció a mi abuelita, porque hay personas, hermano, lamentablemente, que empiezan a guardar cosas que le pertenecieron a sus antepasados y que son objetos, porque no está mal guardar bien una herencia que te dejaron, tu terreno, tu casa, pues cuídala, amén. Pero no vas a estar guardando, hermano, algún ídolo que te dejaron, ¿verdad? Y además, hasta como es supuestamente herencia, ¿verdad? Hasta se pelean, hasta cristianos peleándose ese tipo de cosas, hermano, porque, ay, pero es que es una medalla de oro de la Virgen, no sé qué, no importa que sea, es idolatría. Y si tú, pero la voy a fundir, no, si la Biblia lo que dice es que hay que destruirla, hermano, no se puede hacer otra cosa con eso, hermano, en el nombre del Señor. Entonces, tenemos que suplicarle al Señor que nos dé esa fortaleza como lo hizo con Gedeón, porque mire, Gedeón no es que él se la llevara de muy valiente, no importa, no, ¿qué tengo que hacer, Señor? No te preocupes, yo lo hago. No, hermano, Gedeón dice que tenía temor de hacerlo de día y prefirió hacerlo de noche y derribó el altar, hermano, y sí, el otro día se le levantó el problema, pero Dios estaba con él. Cuando tú obedeces lo que Dios te manda, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Que el Señor te va a respaldar en lo que estás haciendo. Entonces, qué importante, qué necesario es, hermano, que nosotros entendamos que hemos sido llamados a servirle al Señor, pero que hay requisitos. No, hermano, mire, yo, si quieren que les sirva de esta manera, no, es que no es si quieren que les sirva, es que es un privilegio, y como es un privilegio, hay demandas de parte del Señor. Por eso decía nuestro apóstol en su momento, ¿verdad? Decía que cuando uno es visitante en la iglesia, solo llega realmente y no tiene compromiso de servicio, pues ahí no hay ningún problema. Pero cuando uno ya adquiere un compromiso en la iglesia porque tiene un privilegio, uno pierde derechos, ya no puede hacer las mismas cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque, hermano, tienes una responsabilidad delante del Señor, y la Biblia dice que al que más se le da, más también se le demandará. Entonces no puede ser que solamente nosotros digamos, pues yo quiero servirle pero de esta manera, yo quiero servirle pero haciendo esto, yo quiero servirle pero no, hermano. Entonces tenemos que aprender, hermano, que la idolatría es algo de las cosas más graves que vemos en la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que idolatra eh, a otra persona está quitando a Dios del lugar donde lo debe tener, no como un ídolo, sino como alguien a quien adorar, y está poniendo un objeto o está poniendo una persona para poder adorarla. Y entonces, hermano, Dios, ahí es uno de los pasajes donde dice que Dios es celoso. Que Dios es celoso. O sea, hermano, Dios quiere ser el único de tu vida. Por eso es que la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, amarlo a Él. Nuestro Dios uno es, hermano. No tenemos a nadie más a quien adorar. Nuestro Dios es uno. A Él lo queremos adorar, a Él lo queremos honrar, a Él lo queremos bendecir. En el nombre de Jesús. Padre Santo, que Dios nos ayude. Déjeme citarle otro verso. Mire Génesis 28. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Fíjese que cuando nosotros leemos este pasaje en otras versiones, pareciera ser que lo que sucedió aquí es que ellos tuvieron miedo. Pero no,
es que Dios le había dado un sueño a Abimelech y le dijo, cuidadito tocas a la esposa de Abraham porque ella tiene marido y ese es Abraham. Si la tocas, esto y esto y esto te va a pasar, así que no te metas con ella. Y entonces, hermano, porque eres hombre muerto, pero ve con Abraham y él va a orar por ti. Entonces vino Abimelech y se lo contó a sus siervos, a los Enoch, se los contó y ellos entonces les entró temor, pero temor de Dios. Entonces, hermano, mire, los siervos Enoch son aquellos que tienen temor de Dios. Y nosotros hemos hablado bastante del temor a Dios, hermano. Hablamos de cuáles son las características de los temerosos, de los hombres temerosos a Dios. Hablamos, hermano, de cuál es la forma como Dios nos enseña el temor a Dios. Pero hermano, tal vez solo voy a citar una cosa, y esto pues como es una enseñanza para hermanos de la iglesia, y tenemos que decirlo, pero una de las cosas que tenemos que aprender es a diezmar. Porque hermano, cuando uno diezma, aprende el temor a Dios, a congregarnos, porque esto nos enseña el temor a Dios, a leer la palabra, porque esto nos enseña el temor a Dios. Bueno, estoy citando 3, 4 cosas, pero realmente vimos la vez pasada que por lo menos habían 8 cosas que nos enseñan el temor a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo vamos nosotros a ser servidores si nosotros no cumplimos con este tipo de requisitos? Entonces es necesario que nosotros aprendamos. Mire, el tiempo se me agotó y no quiero extenderme más de lo necesario. Hermano, bueno, no me voy a extender ni siquiera más de lo necesario, ni lo necesario, ¿verdad? No me quiero extender, hermano, porque pues es una enseñanza para para aquellos que están sirviendo al Señor y aquellos que le quieren servir a Dios. También, hermano, es una escuela de servicio, porque nuestro servicio tiene que ser agradable. Debemos de ser agradables, debemos de ser conforme al corazón de Dios en cuanto a nuestro servicio al Señor. Así que, hermano, hay mucho que hablar del temor a Dios, pero cuando nosotros empezamos a ver, lo primero que dice la escritura, hermano, con relación al temor a Dios es que el temor al Señor es abstenerse de todo mal. Hermano, el temor al Señor es abstenerse de todo mal. Entonces, en otras palabras, es consagrarse, es apartarse para el Señor. Eso significa, por eso cuando se habla de Job dice justo, recto, temeroso de Dios y apartado. Si tiene temor, se va a apartar. Si no tiene temor, no se va a apartar del mal. Apartado del mal, apartado del mal. Hay que apartarse del mal y no apartarse para el mal, sino que apartarse del mal, hermano. Eso es lo que el Señor nos demanda. Ok, lo vamos a dejar aquí, mis amados hermanos. Vamos a seguir hablando de los siervos Enoch, pero mire, ni siquiera de los 18 tipos de siervos, ni siquiera uno logramos avanzar hoy, pero no hay problema, tenemos tiempo. Esta escuela de servicio no le hemos puesto un tiempo límite, así que tenemos una vez a la semana para poder estar hablando de ello. Así que en el nombre del Señor, yo le pido que me ayude a hacer una oración para que el Señor nos ayude. Quizás tenemos deficiencias en cuanto a este perfil, pero queremos alcanzar la estatura adecuada. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias infinitamente porque nos permites poder estar, Señor, compartiendo tu palabra, enseñando tu palabra, ministrando tu palabra. Yo te suplico, yo te pido, papito lindo, por favor, que tú seas propicio, Señor, y que nos enseñes a ser servidores, esos servidores que tu Espíritu Santo anda buscando, esos servidores son los que nosotros queremos ser. Por favor, ayúdanos, por favor, enséñanos, por favor, instrúyenos, capacítanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Yo sé, Señor, que tú tienes planes con nosotros y permite, Señor, que aquellos que te servimos o aquellos que quieren servirle, Señor, lo hagan de la mejor manera, para agradarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo pedimos, papito lindo, por favor ayúdanos porque queremos, Señor, serte fieles a ti en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes y esperamos juntos poder ir aprendiendo todo lo relacionado con el servicio. Hay mucho, mucho. Es un tema muy hermoso, es un tema muy lindo que podemos extraer enseñanzas que nos van a bendecir. Que Dios les bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos
la próxima semana en otro tema de la Escuela de Servicio. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.